que recibieron o que tuvieron profesores que ganaron el SNET, 0 para los que fueron públicos, 0 para los privados. Solamente se nota un efecto positivo y estadísticamente significativo para aquellos niños que estuvieron en colegios que ganaron el SNET por más de 3 veces, ¿no? Que es una fracción mínima de los niños. Por lo tanto, es un efecto bastante marginal. Para la discusión de profit, no profit, en education, estos datos nos permitieron separar aquellos establecimientos particulares subvencionados que eran for profit y aquellos que eran no for profit. ¿Se acuerdan los números que revisamos hace un rato? El 2,5 y el 14,3, ¿no? Bueno, aquí está. Cuando tú ves el sector particular subvencionado como un todo, la ganancia en términos salariales era esto, 2,5% más que el sector público, ¿sí? Pero cuando tú descompones ese 2,5 en aquellos establecimientos que eran for profit y aquellos establecimientos que eran not for profit, los for profit tenían un rendimiento menor, 2,5 menor que los municipales. Y los que eran not for profit tenían un rendimiento superior de 6% más que los municipales. Es decir, este 2,5 es un promedio de estos dos, un promedio no 50-50, digamos, ¿sí? Sino que ponderado por la participación. Pero básicamente lo que está diciendo es que los colegios for profit en Chile lo hacen peor que las escuelas municipales, ¿sí? Y los free, este es el 14% que eran los pagados. Con todo, esta es la relación entre la prueba de matemáticas, que hablábamos hace un rato, el Simpson segundo medio, con los ingresos en el futuro. Estos son los mismos niños, es decir, este es un niño a los 15, esa es la misma persona cuando tiene 25 o 26 años. Entonces, esta es la relación que te muestran las escuelas públicas, la línea continua, la línea churada, las escuelas particulares subvencionadas, y esta línea que va arriba, que son las escuelas particulares pagadas. Entonces, un puntaje bueno en este test está acá, 350. Es un buen puntaje, es un puntaje medio OSD, si tú quieres, ¿no? Y ese puntaje te muestra que no hay mucha diferencia entre colegios vouchers y colegios públicos, pero sí que hay una brecha re importante para colegios particulares pagados, ¿sí? Entonces, y con esto termino. Cuando tú ves el sistema educacional chileno, mira, le puse este título: dime dónde estudiaste y te diré quién eres. Entonces, cuando tú ves el sistema educacional chileno, este SIMSE test, que es el Standardized Test, se mide en cuarto básico, en octavo, en segundo medio, luego das una prueba de ingreso a la universidad que es como un SAT test, y luego viene tu mundo laboral, digamos. Bien. Estas son las medias incondicionadas de la sector público, niños que van al sector público, niños que dan educación en el sector subvencionado y niños que van al sector particular pagado. Naturalmente esta brecha dijimos que no era significativa. Lo que pasa es que no es significativa cuando tú controlas por family characteristics, ¿cierto? Si es que es incondicional, la brecha existe. Entonces mira, esa es la brecha en cuarto medio. Cuando tú sigues a esos niños, esa es la brecha en octavo, segundo medio, universitario. La brecha se mantiene. No hay convergencia. Y no hay ninguna política que lo resuelva. Cuando tú vas al mundo laboral, esa brecha se mantiene. Pero el problema de esta fotografía es esto: que partían todos iguales, biológicamente hablando. Todos partían en 3 kilos 300, por ahí, ¿no? Y tú entras a trayectorias, entras a carriles que básicamente te determinan el futuro. Estás en un modelo determinístico de inequality. Eso es lo que estoy tratando de comunicar. Entonces, si a ti te tocó pertenecer a una familia de bajo ingreso y por lo tanto ir a un colegio público, tú vas a seguir esa trayectoria. Si vas a un colegio subvencionado, te va a tocar esa trayectoria. Y si vas a un colegio particular pagado, te toca esa trayectoria. Entonces, hoy día, en una sociedad como la chilena, si tú me das un vector de características de tu familia, ¿sí?, yo te puedo predecir razonablemente bien cuánto vas a ganar en el futuro y por lo tanto los niveles de inequality. Aun cuando el punto de origen era el mismo. Ahora, entrar a estos establecimientos es extremadamente difícil, porque son pocos y son caros. Entonces solamente familias de muy alto ingreso pueden pagar esos establecimientos. Por lo tanto,
aquí entra la reproducción del inequality. Si eres una persona de alto ingreso, vas a poder pagar ese establecimiento y con eso tu hijo se asegura mantenerse en una situación de alto nivel de ingreso. Eso no sería problema si es que estos niños tuvieran una educación de calidad que les permitiera ser personas de altos niveles de ingreso, pero la movilidad social también es baja. ¿Por qué? Producto de estos niveles producto de este diseño educacional. Entonces, hay brechas educacionales que se manifiestan a temprana edad, se mantienen en el tiempo, el sistema educativo no ayuda a cerrar las brechas, las políticas públicas no ayudan a cerrar las brechas, y básicamente estamos en un modelo determinístico de desigualdad. Entonces, las mayores ganancias, ¿quiénes las obtienen? Los niños en colegios privados, con padres de alto ingreso y alta escolaridad. Entonces, estamos en un fenómeno donde hay una élite que se termina autorreproduciendo, ¿ah? Y el sistema educacional no permite combatir esta situación. Muchas gracias. Gracias. Esa era mi presentación. Ahora tenemos tiempo para comentarios, preguntas. La mesa está libre, por favor, señor. Dos preguntas. ¿Qué políticas concretas tendría que seguir el Estado chileno para lograr que las escuelas públicas alcanzaran por lo menos el nivel de las financiadas, ¿no? Y segundo, me interesaría saber si has hecho algún tipo de análisis comparativo con lo que pasa en Los Ángeles, en las escuelas privadas, las charter schools y las escuelas públicas. Si se comporta esa figura de la misma manera. Si lo has hecho, no pretendo que lo tengas, pero sería curioso tener una referencia, ¿no? Ya que has estado ya, ¿no? ¿Contesto de una o juntamos? ¿Cómo prefieres? ¿3 o más preguntas? Sí, juntemos un par. Sí. Mi pregunta es un poco, tiene relación con la historia del país desde el punto de vista educacional. No podemos olvidar que nosotros que nacimos en los años 40, nos regíamos por la Constitución de 1925, una Constitución democrática. Y allí en uno de los artículos de la Constitución existe lo que se llama el Estado docente. Es el Estado el que tiene que asumir el papel fundamental de la educación de los alumnos, en este caso de los chilenos. Hasta el año 73 funciona, las diferencias en las escuelas existen, desgraciadamente no hay estadísticas como las has presentado, de aquella época por supuesto, que sería interesante, pero el acceso a la educación fue aumentando lentamente, especialmente cuando se da el gobierno de Salvador Allende. ¿Qué ocurre? Viene el golpe de Estado y hay un cambio, por supuesto, todos lo conocemos, profundamente en el país. La nueva constitución pinochetista deja que el Estado chileno deja de ser docente y el Estado chileno pasa a ser un Estado subsidiario de la educación. Eso es lo básico para entender las diferencias entre ambos periodos, de aquel entonces y después. Y es lo que estamos viviendo en estos momentos, que lo has demostrado a través de los gráficos. ¿Qué ocurre? Las reformas educacionales llevadas a cabo por el gobierno militar, especialmente con la Constitución, creo que es del 83, 81. El 83 se dicta una ley de la noche a la mañana en que se va a llevar a cabo la municipalización de las escuelas chilenas. El Estado deja de hacerse cargo de la educación en Chile. Esto va a pasar a las municipalidades. Posteriormente, un par de años después, o 3 o 4, viene el segundo paso, que es la privatización de la educación en Chile. Cualquier individuo puede abrir una escuela, no necesita tener una formación pedagógica, no necesita haber ido a la universidad y haber estudiado para ser profesor de Estado. Un individuo con un capital puede abrir una escuela, 2, 3, 4, 20 escuelas. ¿Y cuál va a ser el móvil de ese empresario? Educar, por lo que has escrito ahí, el lucro. Está claro.
Las escuelas privadas siempre han seguido funcionando igual, especialmente las escuelas de origen extranjero, la escuela alemana, la escuela inglesa, la escuela francesa, etcétera, etcétera. Siempre han tenido un alto nivel, escuelas privadas, pero allí hay que pagar, y pagar todo, a los profesores, el local, electricidad, etcétera, etcétera. Ahora existe un nivel intermedio acá, subsidiadas, ¿ves? Pagadas, no pagadas, etcétera, etcétera. Hay diferentes variantes. Pero, en el fondo, ¿qué ocurre? ¿Cuál va a ser el móvil de todo esto? ¿A qué nos lleva? A esa ganancia de estos empresarios que se dedican a educar. Por lo tanto, las protestas estudiantiles del 2011 en adelante quieren llevar a que el Estado vuelva a reasumir su papel de docente y que esté establecido en una nueva constitución. Porque aquí se han hecho retoques de la constitución nada más, algunos cambios de los senadores, etcétera, etcétera. Pero lo que debe hacerse realmente es un cambio de constitución. Creo que hay un proyecto de eso del nuevo gobierno. En fin, pero es eso. Consecuencia de todo esto. Y esto lo comparamos con Suecia, ya que vivimos en Suecia, ¿no? La mayoría. Pero igual en Suecia, bueno, han hecho lo mismo. ¿Quién copió esto en Suecia? El año 90, 89 y 90, 91. Yo trabajaba en un sindicato de profesores en los años 80. Yo dije, esta política, le dije a los compañeros del sindicato, se va a aplicar en Suecia. Hombre, Suecia es un país democrático, aquí no se hacen esas cosas. Jamás. No. Jamás va a haber municipalización de las escuelas, ni menos privatización, perdóname. Todos mis compañeros me decían esto. ¿Qué ocurrió a partir del 89? El 90 se dicta la ley y viene la municipalización de la educación en Suecia. Y después viene lo que se llama las escuelas libres, que es la privatización en el fondo de las escuelas. Es exactamente una copia de lo que se hizo en Chile durante el gobierno de Pinochet, pero aquí se hizo a nivel democrático. Aquí no hay dictadura. ¿No? Es eso. Ahora, ¿cómo funciona la educación? Claro que se produce, es grave la situación de que no haya. Yo recuerdo cuando fui a la universidad en Chile, yo era una persona digamos, de clase media baja, pude educarme. Muchos compañeros eran de ingresos pobres, pero la educación en Chile, en la universidad, estudié en la Universidad de Chile, era prácticamente gratuita. Lo único que tenías que pagar una cuota anual, que era muy baja, que era muy simbólica, y que se podía también exonerar a la persona de pagarlo, lo de abajo de menos ingresos. Y enseguida lo que pagabas era la bibliografía, es decir, los libros que necesitaba para estudiar, nada más, que se prestaban también, después se produjo la fotocopia de los libros, lo cual abarataba los costos de la educación. Es decir, que la brecha existente, sí, la había en ese tiempo, pero ahora se hizo mucho más amplia. Ese es mi comentario. Es suficiente, ¿no? Sí, por esta parte, pero después hacemos tiempo para otras preguntas. A ver, voy a mezclar un poco el comentario que hacías tú con tu pregunta. A ver, efectivamente, producto de la reforma del año 81 se municipaliza la educación y se le da mucha más participación y más libertad a la entrada de actores privados sin ninguna regulación. Entonces, hay dueños de restaurantes que además tienen colegios, ¿no? Y pasan cosas muy raras, digamos. O sea, tú puedes estar en cualquier rubro y ser administrador de un colegio. Hay muchos negocios relacionados. Esto ha ocurrido fuertemente, es decir, el dueño del establecimiento educacional además tiene una inmobiliaria y además tiene una empresa de asesoría en educación y todo se autocontrata, ¿no? Entonces, todos los recursos que el gobierno provee al final se empiezan a licuar y ser propiedad al final de los dueños de estas sociedades y llega poco al alumno, que en el fondo es el problema. Entonces, efectivamente,
lo que la descripción que tú señalas es correcta. Lamentablemente no tenemos datos del periodo previo para hacer la comparación de cómo funcionaba un modelo respecto al otro, pero la evidencia que tenemos hasta el momento ya parece bastante convincente de que el diseño educacional necesita una reforma profunda, significativa. Entonces, también sabemos que no hay balas de plata en esto. Cuando tú me dices qué es lo que habría que hacer, probablemente una reforma bien compleja de hacer. O sea, el sector particular subvencionado hoy día ocupa el 54% de la matrícula de los niños. ¿Sí? 54. Entonces, revertir esa situación es muy difícil porque hay muchos actores involucrados, entre ellos dirigentes políticos, ¿sí? De todos los sectores políticos. Por lo tanto, hay muchas personas, claro, que es su modo de vida, y por lo tanto hacer una reforma significa quitarle rentas básicamente a estas personas. Por lo tanto, hay una gran oposición del mundo político para hacer reformas. Pero sí está claro, por ejemplo, que para subir la calidad de la educación pública tienes que invertir en preescolar fuertemente, que todavía en Chile tenemos un déficit importante en early education, muy, muy importante. Tienes que desmunicipalizar, y ese es el proyecto de ley que está en curso hoy día. Hay municipios donde los alcaldes lamentablemente no tienen las competencias para dirigir las escuelas, es decir, si uno lo piensa, un alcalde tiene que dedicarse a la electricidad, el retiro de basura, aseo y ornato de la ciudad. aseo y ornato de la ciudad. O sea, tiene una tarea amplia de actividades que realizar. En cambio, lo que se pretende ahora es que haya un gestor único en educación, de tal forma que eso sea el foco y que no haya desviaciones de la atención para ningún lado, digamos. Se quiere hacer una reforma para mejorar las condiciones laborales de profesores también. Entonces, es un paquete sistémico que busca hacer un cambio de trayectoria en educación. Ahora, el éxito de esta reforma no está hecho un plan, todavía no pasa por el Congreso, todavía hay una discusión larga que avanzar. Es de dudoso pronóstico, ¿te das cuenta? Pero lo que se ha presentado hasta el momento es una estrategia, si tú quieres, multivariada para tratar de lograrlo. Para que ustedes calen el problema, miren, en Chile se gastan algo así como 13.000 millones de dólares en educación. Está en discusión una reforma tributaria que agregaría algo así como 6.000 millones de dólares más. Si tú haces la resta, estás poniendo en la mesa 20.000 millones de dólares, ¿sí? Con una reforma. Y con muchos actores interesados a echar mano sobre esto. Entonces, la magnitud de la reforma y la complejidad de la misma hacen que esto sea de difícil pronóstico, ¿no? Entonces, conclusión, no hay balas de plata. Segundo, la reforma va a ser súper compleja en términos de la magnitud de los temas que se van a plantear. Y tercero, la aprobación de los mismos todavía está bajo cuestión. No es claro que esto ocurra. Bueno, en realidad el tema es bastante complejo y un poco siguiendo la discusión acá, en realidad habría que ver el desarrollo histórico del mismo, porque yo tengo idea de que, por supuesto, en la época de Allende hubo todas políticas de reformas y bueno, para lograr una mayor igualdad, ¿no es cierto?, entre clases sociales y el acceso a la educación. Pero también fue en la época de Frei, ¿no? Hubo un inicio también en Chile, antes de Allende, de reformas educativas. Sí, fue la primera reforma. Claro, fue en la época de Frei, fue la época, diríamos, liberal, decía, social liberal. Comparando un poquito con el tema de Argentina, porque yo soy de origen argentino, la gran reforma se hace en Argentina, por supuesto que viene de antes, pero la gran reforma se hace con el desarrollo del estado del bienestar en la época de Perón, en realidad. Entonces lo que yo veo está muy relacionado el tema de la desigualdad de clases con el tema de la educación en Chile, mientras que en Chile siempre las diferencias sociales han sido más acentuadas y también más estáticas, que si uno ve en el caso argentino, donde ha habido más movilidad social a través especialmente de la educación, ¿no? Es decir, por ejemplo, la generación de los emigrantes
que eran muchos de origen humilde en la Argentina, acceden sus hijos a la educación y a la universidad. Es decir, de ser campesinos y pobres pasan a ser profesionales, por ejemplo, ¿no? Es decir, fue un elemento de ascenso social. Pero está también la discusión en Chile con la que yo veo que tú no lo has introducido mucho, porque has introducido el tema de clase, pero no has introducido mucho el tema étnico, ¿no es cierto? Es decir, la cuestión de la clase y la etnicidad, es decir, la población mapuche, la población indígena, es decir, la relación con la cuestión, porque en el fondo tú dices que hay una élite alta, educada, pero también mucho de influencia de origen europeo en Chile. Es decir, que está mezclada la cuestión de clase con la cuestión étnica en cuanto a las desigualdades sociales, cosa que en el caso argentino existe el hecho de haber habido una mayor población europea, es decir, se trató de integrar a los europeos pobres, por supuesto porque no todos eran ricos, la mayoría eran pobres, a la identidad nacional. Pero en el caso de Chile no había intención de integrar a la población indígena, diríamos, que eran los pobres. En Argentina también hay sectores que son muy pobres, que son más de origen indígena, ¿no? Es decir, los sectores del norte argentino, etc. Entonces yo lo que veía ahí en tu presentación, esa falta de perspectiva étnica, no solamente de clase, sino étnica, en el tema de por qué en Chile ha sido tan estática esta cuestión de la pobreza, de las clases sociales, y que tiene que ver con la educación y la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco... Es interesante lo que tú has dicho en relación a la presencia, a la acción en Chile no utiliza mucho la palabra casta, pero yo la utilizo en todo caso. En Chile existe una casta militar y tiene muy características de cualquier casta, y una casta que se reproduce. Pero yo, en relación a mi experiencia propia que yo tengo de Chile, yo me pregunto ahora, bueno, los señores del capitalismo han tomado posesión de la escuela, pero ¿qué programas de estudios tienen ellos? Pues yo me pregunto porque yo fui, no quiero ser víctima del sistema educacional chileno en manos de la Iglesia Católica. ¿No? Terrible. ¿Sabes tú que realmente yo estudié 12 años en la escuela de La Salle, que después fue asumido por la Universidad Católica? Pero, por ejemplo, si yo respecto a los programas de estudio, ¿qué aprendí yo del mar en Chile? ¿Qué es lo que aprendí del mar? ¿Qué es lo que yo aprendí de las minorías étnicas chilenas? Nada, absolutamente nada. Simplemente fue como que si yo estudié en esa escuela particular, católica, romana, entonces lo que yo aprendí ahí fue lo que habría aprendido en Madrid o en Francia, en una escuela, en un barrio de clase media en Europa. Pero es decir, sin tener la escuela no tenía ninguna cobertura, ninguna raíz en la realidad social, en la realidad histórica de Chile. Absolutamente nada. Y por eso, es decir, nosotros, este señor que hablaba aquí, nosotros somos como que un milagro en relación a esta malversación de la educación. Es como que de pronto todos los brujos se juntaron y hicieron el programa de estudio para los alumnos chilenos durante generaciones. Y esto es terriblemente. Yo creo que esta situación morbosa en relación, ¿cómo podría ser otra palabra? Inadecuada, inadaptada a la situación histórica, social, natural. Entonces debe crear un montón de problemas mentales en la gente. Porque el alumno que va a la escuela alemana o a la escuela francesa, si no existe ese paralelismo entre mi realidad y la escuela y mi entorno social, si el alumno no recibe esa educación, sale un tiro al aire, cualquier cosa. Lo mismo que yo creo que, es decir, las escuelas militares seguramente hay más coherencia
tienen una tradición, es decir, pero es decir, esta incoherencia cultural es atroz. Y yo realmente yo estoy yoga. Claro, yo espero tiempos mejores. ¿Una pregunta más? Sí. Sí. Yo quería hacer dos acotaciones, una para complementar lo que dijo la señora anteriormente respecto a la movilidad de los inmigrantes en Argentina. Quería simplemente, digamos, complementar con que no es así para el caso de los cientos de miles de inmigrantes bolivianos que han habido por siempre en Argentina, ¿ya? Y que son fundamentalmente aymaras y quechuas. Eso no se refleja en lo que, digamos, en la movilidad, ya que Argentina no es así tanto para todos los migrantes. Eso por un lado, y lo otro que en corto, yo creo que podríamos poner en 4 puntos más o menos lo que pretende el gobierno actualmente en Chile hacer en términos de, digamos, de reforma, y que un poco trataría, digamos, de mejorar esta cosa terrible que tenemos, que tú también la has explicado y nos has contado, pero yo creo que vale la pena mencionarlo. O sea, por un lado, digamos, la reforma dice ponerle fin al lucro, que no sea más, digamos, la educación un tema, digamos, de negocios, ¿ya? Segundo, digamos, concretamente que sea, digamos, eliminado el tema del copago. Tercero, que no haya más posibilidad de que sean los colegios los que eligen los alumnos, sino que los alumnos puedan optar a los colegios, digamos, que piensen que les correspondan, qué sé yo. Y el otro que es muy importante, que uno que está más o menos ya más avanzado, es que se pusieron de acuerdo con el gremio de profesores, a través de sus sindicatos y sus colegios, para trabajar el tema del desarrollo profesional, en lo que se llama el escalafón profesional, digamos, de los maestros. Son como las 4 cosas más firmes que están en este momento, digamos, discutiendo para hacer los cambios en el sistema educacional chileno, y ojalá que vayamos con buen viento. A ver, un par de reacciones. Voy a partir al revés ahora. Sí, efectivamente los 4 pilares de la reforma es final for profit o lucro, el copago, en el sentido de que no puede la capacidad de pago frustrar, ¿ah?, el acceso a un establecimiento educacional para las familias, en ese sentido. La prohibición de la selección y la nueva carrera docente. Pero adicionalmente, el paquete completo también incluye la desmunicipalización, la reforma de la educación terciaria, la reforma de la educación preescolar y también el fortalecimiento de la educación pública. Y lo que ha hecho el ministro Izaguirre hasta el momento, ha presentado 3 de este paquete o de esta batería de proyectos. Y uno de los desafíos que hay, que además de la complejidad que hacía referencia hace un rato, de la reforma, cada una en sí misma, es cómo la articula después. Porque esto tiene que tener coherencia. Entonces esto es como un puzzle donde estamos viendo las partes, pero ahora tiene que calzar y pertenecer a un diseño coherente, ¿eh? Y por lo tanto el diseño de política pública es complejo, ¿eh? Entonces esa es una primera aclaración. Segundo, respecto a su experiencia educacional en el Colegio La Salle, en Chile, la verdad es que yo no mostré ningún gráfico que diera cuenta de esto, pero lo que decía el señor